Dios Padre empieza a comunicarse desde el plano mental. Y eso es algo que pues deberíamos de siempre tenerlo presente, ¿no? Y lo hace a través del pensamiento. ¿Por qué a través del pensamiento? El pensamiento utiliza imágenes y en un mundo como estos lo que vemos son imágenes. Claro, las imágenes nos evocan sentimientos, nos evocan cosas. Estos sentimientos, estas emociones nos llevan precisamente a poder disfrutar aquellas cosas que Dios Padre quiere que logremos. Por ejemplo, como el amor, podamos entrar en el nivel del amor, que podamos entrar en el nivel de la misericordia, de tantas cosas. Pero primero empezamos por una cantidad de emociones que nos parecen bastante extrañas, como por ejemplo llorar, reír, en fin, todo este tipo de cosas, tristeza, alegría, todo este tipo de cosas que está viviendo el ser humano, realmente es simplemente una especie de entrenamiento para poder entrar a aquellos puntos que de verdad valen la pena, como por ejemplo los frutos del Espíritu, que podamos vivir ese tipo de cosas. Por eso es que Él hace este tipo de cosas. Él empieza desde el plano material, es decir, nosotros empezamos del plano material, pero la comunicación la logramos a nivel del pensamiento. Todo lo que Él nos muestra este planeta son imágenes, realmente son imágenes. Esas imágenes evocan ciertas cosas. Qué tan bonito de verdad entender todo este proceso de por qué por imágenes, ¿bien? Y es que los pensamientos actúan de esa manera. Casi la mayoría de los pensamientos utilizan imágenes. El Espíritu de Dios y el Espíritu de la verdad, ellos trabajan en los niveles del pensamiento, no en el nivel de la carne. De hecho, si ustedes se dan cuenta, por un pensamiento altruista, un deseo de hacer algo supremo o divino, es que el Espíritu de Dios entra a habitar en el hombre. Sé que este tipo de cosas para muchas personas puede ser muy extraño, porque para ellos tienen entendido de que pues el Espíritu de Dios simplemente ha estado allí siempre, pero no es así realmente. A medida que nosotros queremos hacer ciertas cosas, en un sentido de vista espiritual, el Espíritu de Dios entra a habitar en el hombre. Y esto es algo que pues, debería llevarnos a entender de que el pensamiento es el punto importante. Ahora, recordemos también que el pensamiento, parte importante que puso a girar todo esto. Dios Padre, la primera fuente y centro de todas las cosas y todos los seres, un pensamiento, Él se despoja de su personalidad absoluta, el cual es el Hijo Eterno. Entre ellos dos también tienen un pensamiento de acción, un pensamiento creativo, y viene el Espíritu Infinito, que es la mente de los dos, el Espíritu Infinito. Y el Espíritu Infinito, lógicamente, que trae el paraíso. ¿Bien? Pero cuando viene el Hijo Eterno, que es la persona absoluta del Padre, viene la isla eterna. Y es algo también bien interesante este tipo de cosas. Bien, por ello entonces los pensamientos resultan más efectivos, se podría decir, como herramientas de comunicación que las palabras. Los pensamientos resultan más efectivos que las palabras. Quiero aclarar que el pensamiento y los sentimientos no son lo mismo, son un tanto diferentes, aunque pueden darse al mismo tiempo, pero no quiere decir en ningún momento de que sean iguales. En la esfera en la que vivimos nosotros, en el plano físico, hay únicamente dos emociones importantes, dos nada más. Y decimos, bueno, ¿y entonces dónde está el llorar? ¿Dónde está el reír? ¿Dónde está eso? Es que son dos importantes nada más. Una, el amor, y otra, el temor. Estos son los dos puntos. Claro, Dios Padre quiere que no vivamos en el temor. El cuento del temor y todo este tipo de cosas vienen precisamente de estas personalidades rebeldes. De ahí viene el temor. Ellos sintieron temor, sintieron algo al momento que se separaron. Cuando un ser se separa de su compañero, de su compañera o lo que sea, un hijo, lo que sea, siente temor. Y eso es precisamente lo que pasa. Cuando una persona está haciendo algo incorrecto, siente temor. ¿Ven? Entonces el temor viene de estas personalidades rebeldes, el cual la tenemos nosotros también aquí y estamos viviendo ese sentir, o temor o amor. Pero tenemos las dos opciones, podemos vivir el temor o podemos vivir el amor. ¿Desde qué punto de vista quieres vivir tu vida? ¿Desde el punto de vista del temor o desde el punto de vista del amor? Si quieres vivirlo desde el punto de vista del temor, entonces te vas a preocupar por todas las cosas físicas, porque tú le crees más al mundo, lógicamente, que a Dios. Si le creemos al mundo,
pues vamos a estar atemorizados todo el tiempo. ¿Por qué? Porque pues es una lucha. Hay que luchar contra uno, contra otro y así sucesivamente para poder ganar la batalla. Pero realmente pues no tiene sentido. Pero también podemos vivir desde el punto de vista del amor, como viviría cualquier hijo de Dios, como lo hizo el Padre Creador, como lo hizo Jesús, como hizo todo estas personalidades que han venido a esta tierra. No solamente Jesús, el Padre Creador, sino otras personalidades que han vivido desde ese punto también, desde el punto de vista del amor. Nosotros podemos vivir desde el amor. Si podemos vivir desde el amor, entonces podemos perdonar, podemos hacer cosas buenas, podemos hacer muchas cosas interesantes sin pensar en que nos van a dañar, de que vamos a perder, de que todo eso. Podemos aprender muchísimas cosas porque no estamos tratando de no fallar, de no perder, sino que simplemente hacemos lo que corresponde de verdad como hijos de Dios. Los pensamientos arraigados, por ejemplo, en el temor, producen un tipo de manifestación en el plano físico, siempre. Todos los pensamientos arraigados en el temor producen manifestaciones en los planos físicos, no hay otra forma. Pero los pensamientos arraigados en el amor producen un tipo de manifestación mucho más en el plano espiritual. Y eso me pone a pensar. Y el amor es el que me lleva realmente a eso. ¿Se dan cuenta? Entonces, Dios Padre se comunica por medio del amor. Y como siempre les he dicho, Dios Padre conoce lo que es Él mismo. Y si conoce lo que es Él mismo, pues entonces tiene que haber algo de Dios en ti para que pueda conocer ese tipo de cosas. Ahora, estas mentes vinculadas, por ejemplo, a lo material, que eso sucede cuando se vuelven cada vez más materiales, porque uno se da cuenta de verdad de que eso es así. Hay gente que está dedicada única y exclusivamente como a lo material. Y eso pues no tiene sentido, ¿no? Claro, nosotros decimos, pero es que es importante lo material. Sí, claro, está bien, pero hay otras cosas más interesantes y Jesús mostró ese tipo de cosas. Él luchó por otras cosas. Trabajó, claro que él trabajó. Hizo las cosas hasta cierto punto y después se dedicó a su vida espiritual, a llevar a la humanidad, a Dios, que eso es precisamente el objetivo de todos nosotros, poder hacer ese trabajo, ¿no? Entonces, estas mentes que se dedican única y exclusivamente a lo material o que se vinculan a lo material, pues simplemente no pueden sobrevivir al fallecimiento de la muerte física. No pueden sobrevivir al fallecimiento mortal. No pueden hacerlo, no pueden sobrevivir a la muerte física. Porque ellos están pegados cada vez más y más a lo material. Ya que este tipo de personas crean un tipo de sentimientos mundanos. Y al crear ese tipo de sentimientos, como les decía, de los sentimientos, cosa importante por todo esto, mira que el cuento de los sentimientos o esta parte de los sentimientos es muy interesante mirarlo desde estos puntos. Claro, aquí vivimos todo eso, pero es que nos están llevando a otro nivel. Estamos viviendo ciertas cosas, pero nos están llevando a otro nivel o a otro tipo de sentir. Pero empezamos con esto y nos podemos quedar pegados en este tipo de cosas. Entonces, el estar vinculado a lo material crea un tipo de sentimientos mundanos. ¿Por qué sentimientos mundanos? Porque vamos a estar siempre pensando en lo material. Siempre vamos a estar pensando cómo hacer, cómo ganar, cómo todo. Siempre vamos a estar pensando es en lo material. Pero si nos damos cuenta y analizamos esto desde un punto de vista un poco más profundo, la supervivencia tiene que ver con todo lo contrario entonces. La técnica de la supervivencia está enraizada o dentro de esos ajustes que hace la voluntad humana y aquellas transformaciones en la mente, mediante el cual este intelecto o esta mente ya lógicamente consciente de Dios se deja guiar por el Espíritu de Dios y por Dios mismo. Y entonces, al pasar eso, se deja conducir finalmente por el mismo Espíritu, por Dios Padre. ¿Y qué pasa esto al dejarse conducir por Dios? Pues simplemente que Dios Padre sabe a dónde llevar a su Hijo. Pero el problema de nosotros es que queremos hacer otras cosas un tanto diferentes. Los maestros que han vivido en esta tierra, estos maestros son aquellos que han elegido vivir desde el punto de vista del amor. Todos estos maestros lo han hecho de esa manera. No desde el punto de vista de lo material, sino desde el punto de vista del amor. Los maestros que han pasado por este planeta, eso es lo que han hecho. Ellos han descubierto el secreto del amor o el secreto del mundo relativo. Está fuera de lo material.
Y ellos se niegan realmente a reconocer lo que gente tiene por realidad. Ellos se niegan a reconocer ese tipo de cosas. Estas personas, vuelvo y digo, ellos han querido vivir desde el punto de vista del amor, no desde el punto de vista del miedo, sino del amor. Estos maestros saben eso realmente. En todo momento ellos actúan desde el punto de vista del amor, o más bien desde esa dimensión, desde el amor. En todo caso, en toda circunstancia, en cualquier cosa que tenga que hacer, lo actúan desde ese punto. Los maestros de Dios, todas las personas que han sido elegidas para que hagan ese trabajo, ellos no tienen su fuerza puesta en la carne, sino en el espíritu. Y eso es también algo muy interesante. ¿Qué hace el hombre común y corriente, el hombre de la tierra? Pues que simplemente tiene sus cosas o su influencia o su poder precisamente en la fuerza de la carne. Estas personalidades, aunque sean asesinados, aman a sus asesinos. Imagínate eso. ¿Por qué? Porque ellos actúan desde el punto de vista del amor. Si son maltratados, aman a ese maltratador. Aunque fueran perseguidos, aman a esos perseguidores y así sucesivamente. Y ustedes dirán, pero es que eso no se puede, eso no se puede. Claro, no se puede porque tú estás viviendo desde el otro lado, tú estás viviendo desde el punto de vista del miedo. Y el miedo hace todo lo contrario. El miedo es el que hace que ataque, el miedo es el que hace todo ese tipo de cosas. El amor siente compasión realmente por todo esto. El miedo no siente compasión por nada. Si tú eres una persona miedosa, es decir, estás actuando desde el miedo, pues vas a hacer cosas que no tienen sentido. Y eso es digno, y eso está bien. Las naciones tienen miedo unas de otras, por eso se arman. El asesino tiene miedo. El que lucha de todo ese tipo de cosas tiene miedo, ya sea de la pobreza, ya sea porque muchas cosas realmente tienen miedo, pero desde cuando se actúa desde el amor es diferente. Un árbol frutal, él da sus frutos, no importa quién, porque esa es su naturaleza. La persona que actúa desde el amor, esa es su naturaleza, porque eso es él, es amor, por eso dicen, Dios es amor. Y el árbol, así lo estén cortando, él está dando sus frutos. Siempre está dando sus frutos, su sombra, incluso al que lo está cortando. Y ese tipo de cosas muestran cosas de verdad que son para los hijos de Dios, no para cualquier persona, porque cualquier persona no lo va a ver de esa manera. Simplemente va a ver las cosas como venganza. Jesús lo dijo. Si te obligan a llevar carga una milla, llévala dos. En la antigüedad se dijo ojo por ojo, diente por diente, pero yo les digo que cualquiera que se airíe ya corre peligro de ser condenado. Y también dijo, amen a sus enemigos, amen a sus enemigos. ¿Por qué amen a sus enemigos? Porque tú estás actuando desde el amor, no tienes otra cosa para actuar, entonces tienes que actuar desde allá. Jesús lo hablaba de esa manera y nos parece difícil de entender eso porque nosotros estamos desde el miedo y Jesús, nuestro Padre Creador, está desde el amor. Y Él puede decir eso, amén. Él no tuvo miedo de ninguno, no tuvo miedo de nadie, porque Él no era un ser que actuaba desde el miedo, Él estaba actuando desde el amor. Lo azotaron y todo eso, y sin embargo, amó a todos ellos, les dio amor. Hay muchas historias sobre la vida de Jesús, por ejemplo, como que cuando lo fueron a apresar, Pedro sacó la espada y le quitó la oreja a alguien. Y Jesús llega y hace un acto increíble. Coge la oreja, la pone en su lugar y la deja otra vez funcionando. Es decir, hace un acto de amor porque él no podía hacer lo otro. No dijo, ojalá que le quiten la otra y que le quiten la cabeza. No, simplemente hizo un acto de amor. Curó, ayudó en ese momento, sabiendo de que eran sus mismos verdugos, que seguramente él mismo lo azotó en el momento que lo estaban azotando, seguramente, quién sabe qué más cosas hizo. Pero él lo hizo con amor, hizo ese acto de amor, porque él estaba actuando desde el amor. ¿Se dan cuenta de este tipo de cosas? Por eso, aunque estos maestros son asesinados, o lo que sea, ellos aman a sus asesinos. Cristo lo hizo. Amó incluso a sus asesinos, tanto que dijo, perdónalo, Señor, que no saben lo que hacen. Y así sucesivamente. Eso es muy bonito, de verdad. Yo sé que esto resulta difícil realmente, difícil de entender y mucho más de imitar. O sea, no es tanto que nos resulte difícil de entender, sino imitar, vivirlo. Es muy difícil vivirlo. ¿Por qué? Porque la persona vive asustada, la persona vive con miedo, la persona vive de esa manera. La persona está lista, ojo por ojo, diente por diente. Y ojo, que esta ley no fue de Jesús. Esta ley no la promulgó Dios. Esta ley la promulgó Jehová, el Dios de este mundo.
Él aprobó y dictó esta ley. Estas leyes las dictó Él, pero no Cristo, porque Cristo dijo, en la antigüedad se dijo, pero yo les digo esto. No dijo, en la antigüedad dijo Jehová, no, dijo, en la antigüedad dijeron esto, pero yo les digo que eso no es así. Las cosas son diferentes. Por eso es que Cristo tenía que venir a este mundo para aclarar muchas cosas y pues para vivir una vida en representación del Padre Universal, mostrarnos al Padre en esta tierra, en su propia carne, en su propio ser, como cualquier ser humano, luchando de verdad por las cosas como una persona debería de hacerlo. Y pues claro, ahí de paso pues conocimos a nuestro Padre en la persona de Cristo Jesús. Entonces, eso es lo que han hecho siempre todos los maestros. No importa de qué filosofía, no importa de qué tradición, no importa de qué religión, no importa de nada, de qué credo ni nada. Si es un maestro de Dios, él hace las cosas de esa manera, actúan desde el amor. Es lo que han hecho siempre los maestros de Dios y en eso se conocen. Jesús, vuelvo y digo, dice, amad a vuestros enemigos. O más bien el mensaje incluso de ser perfectos como el Padre es perfecto por medio del amor, se les ha manifestado de maneras muy claras, muy claras. Una y otra vez siempre se han mostrado, siempre lo han mostrado. Y eso es perfección, porque si yo actúo desde el miedo, pues entonces tengo problemas muy serios y no voy a encontrar el camino, no voy a encontrar la vida espiritual, no la voy a encontrar. Todas estas personalidades divinas se las han ingeniado para poner esta verdad delante de todos ustedes de muchas maneras. En canciones, hay canciones muy interesantes que nos pueden mostrar, en obras de arte, bien, en poemas, en bailes, en palabras, en movimientos, en películas incluso, en palabras escritas, como libros, como todo esto. Hay muchas formas, de alguna manera, toda esta verdad se ha puesto de alguna manera. Les ponía de ejemplo de la Bella y la Bestia, de todos estos personajes que son feos, pero por dentro son bellos, muestran otro tipo de cosas, muestran una ternura tan diferente, tan linda, que ya ustedes de alguna manera lo captan y lo sienten de verdad. En todo tiempo y en cualquier lugar, durante toda su vida y en cada momento, lo estamos viendo. Y no podemos decir que no, siempre lo estamos viendo. Ahí nos damos cuenta de todo esto y desde dónde es que la humanidad está actuando. ¿Desde dónde está actuando la humanidad? Pues está actuando desde un punto de vista equivocado. Y por ese punto, por ese lado, tú no puedes llegar a la espiritualidad. Nunca vas a llegar a la espiritualidad. Todo este tipo de verdades que les estoy hablando seguramente han atravesado los pasillos de su experiencia en cualquier tipo de circunstancia. Y sabemos claramente que ante todo este tipo de circunstancias, ustedes han tenido problemas seguramente con uno y con otro, pero la respuesta a todo esto es el amor. El amor es el que transforma definitivamente al ser. Por eso es que es tan importante todo eso. Pablo lo decía, el amor es el más importante. Están la fe, la esperanza y el amor, pero el amor es el más importante. La fe es interesante, sí, claro. La esperanza es importante, sí, claro, pero el amor es importante. Una persona con fe puede tergiversar las cosas y tener fe, como ya les dije, para algunas cosas que no tienen sentido. La gente piensa que una persona de fe, dicen, es que yo soy una persona de fe, pero una persona de fe puede ser un asesino. Pero si tú eres una persona de amor, una persona que de verdad encarne en su ser el amor, eso es diferente. Eso reúne todo. Es bastante complejo, de verdad, todas estas cosas desde el punto de vista del miedo. Desde el punto de vista del miedo, de verdad que es muy difícil entender todo esto, muy difícil. En el universo no existen casualidades, ¿bien? No hay casualidades. Hay muchas cosas que nos suceden en nuestra vida, pero nos suceden por unos motivos bien claros. Cuando estamos unidos al Espíritu, uno puede sentir lo que anhelan de verdad los hijos de Dios. ¿Cuál es el deseo de los hijos de Dios? Cuando estamos unidos de verdad al Espíritu de Dios, sentimos de verdad qué es lo que anhelan los hijos de Dios. Los hijos de Dios no anhelan cosas materiales, los hijos de Dios anhelan otras cosas diferentes. Ya nos dimos cuenta con
nuestro Padre Creador. Él dijo, yo soy el camino, es decir, les muestro cómo se hacen las cosas. Pero sin embargo, los religiosos, pues te dicen otras cosas, que tú tienes que ser millonario, que tú tienes que hacer una cantidad de cosas, como si la vida espiritual dependiera de los millones que se tienen en el banco. No es así, hermanos. Pero estos líderes religiosos, ellos están repletos de dinero, a ellos no les importa de verdad nada de ese tipo de cosas. No crean, Dios Padre escucha las cosas y mira, como les decía ahorita en el momento, no es casualidad todo lo que ocurre, no es casualidad que ustedes estén en este momento escuchando estas cosas. Hay una parte en la Biblia, algo muy interesante, dice, he escuchado el grito de tu corazón. Y de alguna manera Dios Padre ha escuchado el grito de tu corazón y por medio de mí, en este momento, está sanando ese tipo de cosas. En este momento, por medio de estas palabras, Dios Padre está llegando a tu corazón porque tú tienes una búsqueda. Es decir, estás buscando en tu alma, estás buscando. He visto la búsqueda de tu alma, más bien. Sé claramente de que cada uno de ustedes ha buscado profundamente la verdad. Han buscado las cosas de Dios y por eso hoy día ustedes están viendo cosas diferentes. No es una religión, no es nada. Mira, es otro punto también que hay que verlo desde esta perspectiva. Si tú crees, por ejemplo, que un país va a ser restaurado por un presidente, o es decir, por la política, estás equivocado, porque la política ha venido durante tanto tiempo haciendo daño. Los políticos, ellos tienen un rumbo nada más y son ellos personalmente. Es lo mismo que los líderes religiosos, es lo mismo que las iglesias. Si ustedes están pensando que la salvación viene por medio de las iglesias, están equivocados, porque no viene de esa manera. Y eso está escrito. El Padre Creador lo dijo, quitaré esta verdad de ustedes y la pondré en otro pueblo que no es como ustedes piensan. Es un pueblo diferente y lo voy a poner. Pero la gente, si cree que la salvación viene por las iglesias, está completamente equivocado. No es así. No es así. Jesús cuando dijo, sobre esta piedra edifico mi iglesia, es sobre esta fe, sobre este sentir, pero no sobre Pedro. Pero la gente tiende a tomar las cosas de forma literal. Todas las cosas que se están viviendo, todas las cosas que hemos vivido, todo el clamor que hemos pedido, Dios Padre nos responde de muchas maneras. Y de hecho, vuelvo y digo, lo está haciendo a través de mí. Y ustedes van a responderle a otras personas y va a hacer ese trabajo en una cadena sin fin realmente. Yo sé que ustedes han querido el entendimiento, han suplicado por todas aquellas cosas lindas. Señor, muéstrame, explícame, revélame. Yo lo sé. Eso es algo normal y eso es parte de todo hijo de Dios. Y vuelvo y digo, eso es precisamente lo que estoy haciendo en este momento, en nombre de la primera fuente y centro de todas las cosas. El que me puso aquí, sus pensamientos espirituales abrieron mi dimensión. ¿Para qué? Para traerme hasta aquí. Estoy aquí precisamente de esa manera. Y ustedes un día estarán también haciendo ese tipo de trabajo, porque eso es así. Pero claro, cuando decimos de esta manera las cosas, decimos, no, ya se está jactando, ya está haciendo esto. No hemos entendido realmente cómo Dios Padre actúa y cómo Dios Padre se comunica. Dios Padre se comunica de esa manera. El Espíritu Divino no se pone en contacto con el hombre mortal por medio de los sentimientos, por medio de las emociones, sino, escuchen muy bien, en el ámbito del pensamiento más elevado y más espiritualizado. Allí es donde Dios Padre se pone en contacto con el hombre. Entonces son nuestros pensamientos y son sus pensamientos y no sus sentimientos o sus emociones puramente humanas las que los conducen hacia Dios. Es totalmente diferente. La naturaleza divina solo se puede percibir con los ojos de la mente. No hay otra forma. Así digas tú que tú lo puedes percibir con la carne, no puedes. Es con los ojos de la mente. Como les he dicho, la carne solamente sirve para las cosas de la carne, para lo que tiene que ver con la carne. Los animales también son de carne y hueso, lo mismo que nosotros. Ellos tienen unas inclinaciones que ya son claras. O sea, no hay nada que hacer. Son claras las inclinaciones que tienen. Eso viene innato. Y nosotros también tenemos innato eso. Y si no, ¿cómo pueden ustedes explicar cuando un niño nace inmediatamente busca dónde chupar, dónde alimentarse? Ellos ya saben, o sea, ya vienen impreso eso. Pero lo pensaron, lo hicieron. No, simplemente ya venían con eso.
Pero nosotros podemos decidir, podemos hacer otra cosa con los pensamientos y hacer otro tipo de cosas muy interesantes. Por eso es importante renovarnos, como dice Pablo, en el espíritu de nuestra mente. La mente que realmente discierne a Dios, que escucha al Espíritu de Dios, es la mente pura. Eso lo dice Jesús en las bienaventuranzas. Allí habla el Padre Creador acerca de eso. Allí lo habla. Entonces, es la mente pura. Ahora, si esa es la forma, escuchen bien, para discernir a Dios, ¿por qué no tratamos de buscar esa pureza de mente? ¿Por qué no tratamos de purificar nuestra mente de muchas maneras? ¿Por qué no luchamos en nuestra mente más bien para que pasen cosas lindas? Si tú quieres hacer que una persona actúe de cierta manera, no trabaja en el cuerpo, solamente trabaja en la mente y esa persona actúa de esa manera. Sin santidad, ninguno puede ver a Dios. Eso está en Hebreos 12:14. Sin santidad, ningún hombre puede ver a Dios. Entonces, me deja claro de que hay cosas que hay que analizarlas. Toda comunicación interna y espiritual de este tipo, de esta forma de hacer las cosas, se considera discernimiento espiritual. Estas experiencias religiosas o divinas, se podría decir así más bien, divinas, son el resultado simplemente de la impresión producida en la mente del hombre por las operaciones del espíritu, exactamente, del espíritu de la verdad, el espíritu de nuestro Padre, o sea, la primera fuente y centro de todas las cosas. Es exactamente eso, donde ellos operan en nuestros pensamientos. A medida que actúan entre y sobre las ideas, estas personalidades o estos seres, el Espíritu de Dios Padre y el Espíritu de la verdad, a medida que ellos operan allí, en los pensamientos, miren, ellos no operan en el cuerpo, operan en los pensamientos. Cuando operan en los ideales, incluso en las percepciones, y así sucesivamente, cuando ellos operan allí, entonces empiezan ustedes a crecer y a darse en cuenta de forma divina que son hijos de Dios. Empiezan a sentir de esa manera, pero no decir de dientes para afuera es que yo soy hijo de Dios, sino que realmente empiezan a pasar cosas interesantes, muy interesantes. Todas estas personalidades que han vivido y que han aclarado y que cualquier persona de ustedes, si llega a un nivel de esos, podría considerarse como un revelador, un pensamiento, puede llevar exactamente a eso, a que tú seas eso, pero siempre y cuando Dios Padre, escuchen, actúe dentro de esos pensamientos, sobre las ideas, sobre todo lo que tú hagas. Si eso es así, entonces tú ya estás preparado para eso. Pero el problema aquí es todo lo contrario, que la gente quiere aprender ciertas frases, dejando a Dios de lado, sin que Dios se meta en sus pensamientos, sin que Dios sea parte de tu vida ni de tus pensamientos. Y ahí es cuando, pues claro que vas a fallar, porque Dios Padre viene siendo como un remiendo, como un adhesivo, pero no es parte de tu vida. Y ahí no hay espiritualidad para nada. Se le pide a Dios ciertas cosas que nos dé, que nos haga, que todo, pero no queremos ser parte, mucho menos dejar que Él esté en nuestras ideas, en nuestros ideales y en nuestra vida en general. No estamos de acuerdo en eso. Estas personalidades trabajan siempre en los pensamientos más elevados y más espiritualizados, recuerden eso. Más elevados y más espiritualizados. Entonces, ¿tienes idea de cómo tu mente ha llegado a tener los pensamientos que ahora tiene? Analícenlo, por favor. ¿Ustedes saben claramente? Seguramente sí saben o no saben. ¿Saben que el mundo ha manipulado a tu mente para que piense como hoy día lo hace? ¿Como hoy día piensa? ¿Estás dándote cuenta de eso? ¿Y por qué actúa de esa manera tú? Pues precisamente por eso, porque el mundo ha manipulado y ha hecho las cosas y por eso piensas de esa manera. Cuando los niños van a estudiar, realmente, ¿qué es lo que está pasando? El mundo los está entrenando para ellos. Pero ¿dónde está el entrenamiento divino? ¿Dónde está eso? Si al fin y al cabo, cuando se habla de Dios en una casa, el papá o la mamá están en contra de que se hable de Dios. ¿Dónde está entonces ese sentir? ¿Dónde está el que pone esos pensamientos divinos? Ahora, yo les pregunto, ¿no? ¿No sería mejor que tú tuvieras control de tu mente y no el mundo? Sin embargo, como les digo, Dios Padre actúa allí
también en la mente, pero es que no le damos tiempo para que lo haga. Nosotros pensamos que ya lo sabemos. ¿Se dan cuenta cómo estas personalidades rebeldes trabajan? Ellos trabajan en la mente precisamente para eso. Trabajan en la mente para que tú hagas lo que ellos quieren. Y si no, ¿cómo me pueden explicar ustedes, por ejemplo, lo de las modas? Niños, hombre, niñas de 12 años, menos de 12 años, ya preocupándose de que esto no me queda bien y que no estoy a la moda y que no me parezco y que no sé qué y que por aquí se me ve y que por allá no se me ve. O sea, eso es increíble. Mujeres llorando porque se les partió una uña, por ejemplo. Mujeres porque tal cosa, porque tal... O sea, es triste gastar el tiempo en eso. ¿Se dan cuenta? ¿Quién está manipulando ese tipo de pensamientos? Pues lo está manipulando el mundo, lo está manipulando estos seres rebeldes. Acuérdense que el mundo entero, dice Pablo, está bajo el poder del maligno. El mundo entero está bajo el poder del maligno. Si tú quieres ser del mundo y quieres estudiar para el mundo, pues vas a ser una criatura más del mundo, pero no vas a ser una criatura de Dios. Realmente, si ustedes analizan esto y pudieran entender todo este tipo de cosas, uno se siente mejor con pensamientos creadores, que son pensamientos maravillosos. Uno se siente mejor con pensamientos propios y no con pensamientos prestados. El problema del ego es que piensa que los pensamientos prestados son suyos. Ese es el problema. No, los pensamientos, ellos nunca piensan, no, ¿será que ese pensamiento es mío? No, simplemente saben, dicen, no, eso es mío. Y es más, ni siquiera lo analizan, pero no se dan cuenta de que el mundo de verdad es el que controla tus pensamientos. Escuchen, Dios Padre actúa en el pensamiento, pero es que tú no tienes oportunidad, es decir, no le das tiempo para que Dios Padre actúe en tus pensamientos. Tu mente está llena de pensamientos reactivos, pensamientos que brota exactamente de experiencias de otros, pero no tuyas. Pensamientos reactivos. Si sale la moda, bueno, pues hay que tenerla. Y así sucesivamente. No sé si ustedes recuerdan la moda de los pantalones y todo eso. Hace mucho tiempo, los pantalones, pues bueno, era de bota campana. Era una bota tremenda, una bota campana. Era una falda en los pantalones, oiga, abajo. Pero todo el mundo quería tener bota campana. Solamente busquen por allí, de esa época. De época por allá, de los 60, creo que 60, 70, por ahí más o menos. Y miren cómo era la ropa. Después no, que entubado. Otro que no, que derecho. Otro que tal cosa. Otro que... Y todo el mundo quiere tener eso. Porque sacó. Porque sacaron la moda supuestamente. Después, no, pues que el pantalón apretado de cierta manera. Y no, que el pantalón a media nalga. Ahora, los tatuajes, los piercings, bueno, en fin, cualquier cantidad de cosas. Eso es moda. ¿Tú has pensado eso? ¿Tú te inventaste eso? ¿O simplemente fue porque alguien lo miró y quiso vivirlo de esa manera? El mundo trabaja en tu mente y te tiene dominado y ni siquiera te das cuenta. Y es hora de ir cambiando. El Hijo de Dios es dueño de sus propios pensamientos y sabe qué es lo que quiere hacer. Sabe realmente lo que le corresponde. Sabe claramente lo que hay que hacer porque Él es creador. Él es dueño de sus propios pensamientos. Entonces tu mente está llena de pensamientos reactivos. Si alguien dice algo, tú accionas. Brota realmente de la experiencia de otras personas. Personas que simplemente no tienen nada de Dios y que quieren hacer negocio contigo. ¿Te das cuenta de eso? Muy pocos de tus pensamientos brotan de datos producidos por ti mismo. Y aún menos de preferencias producidas por ti mismo. Muy poquiticos. Siempre es por los demás, siempre. Pero no es por ti mismo. Eso es algo tremendo. Por ejemplo, vemos en Dios un ser que no está interesado, por ejemplo, en nuestros sufrimientos, nuestras penas, etcétera. Y así sucesivamente. Muchas personas, escuchen bien, muy bien intencionadas seguramente, pero con pensamientos prestados, se preguntan lo siguiente. Más o menos sería de esta manera. Dios es infinitamente perfecto y nos ama. ¿Por qué permite al hombre la peste, la guerra, la enfermedad, los terremotos, los tornados, los huracanes, por ejemplo? Todo tipo de desastres. ¿Por qué Dios permite eso? Dios Padre no permite eso en ningún momento. Dios Padre deja que tú hagas las cosas, pero es que Él no está haciendo esas cosas.
Hay muchas enfermedades, por ejemplo, que son producto nada más ni nada menos que del mundo. Es decir, de toda esta peste y toda esta mugrera que pone la humanidad. Gente vendiendo comida y enfermando a la humanidad. Hoy día casi todo está procesado. ¿Cuántos químicos come el ser humano? El cuerpo del ser humano es demasiadamente bueno. Es muy especial, muy bueno realmente. Pero, ¿qué es lo que pasa? Pues que lo estamos matando. ¿Por qué? Porque le creemos al mundo, pero no a Dios. ¿Por qué hay tantas guerras? Porque Dios Padre primero deja que el hombre muestre su amor y Él no interviene. Y Él quiere hacer las cosas, Él quiere que tú hagas las cosas. Pero ¿por qué permite las guerras? ¿Por qué será que permitirá las guerras? No es que permite las guerras, es que el ser humano se ha empeñado en hacer ese tipo de cosas porque ha elegido el temor en lugar del amor. Pero no es que Dios Padre permita, es que tú lo quieres. Es como, por ejemplo, una persona, por ejemplo, que dice, Dios, pero ¿por qué permite que me dé un cáncer en los pulmones? Pero se lo pasa fumando cigarrillo. Dios no está permitiendo, tú lo estás haciendo. Dios Padre no permite las guerras en ningún momento, pero Él deja que tú lo hagas. Tú verás. Pero otras personas dicen, pero yo qué culpa tengo. ¿Qué culpa tengo si yo no soy una persona guerrera? ¿Por qué tengo que aguantar estas cosas? Pues porque tú eres parte de una familia de mente. Y si eres parte de una familia de mente, pues eso es lo que pasa. Ahora tenemos que pasarnos a una nueva familia, y es esa familia divina, esa familia celestial que entiende que toda la pena del hombre, el mismo hombre la ha cosechado. ¿Por qué? Porque ha actuado desde pensamientos prestados, porque ha actuado desde el mal. Dios deja que el ser humano, muestre su amor a través de ese logro, a través de esa acción y a través de ese tipo de cosas, puede entender el amor de Dios. Puede entender el amor de Dios. Tú puedes entender el amor de Dios actuando desde el amor ante una situación como esas. Tú ahí puedes entender cuál es el amor de Dios. Entonces, ¿por qué permite Dios que sucedan esas cosas? Dios no permite. Dios te dio libertad y tú estás haciendo las cosas. No hemos visto a Dios que esté fabricando armas. No. No vimos a Cristo Jesús que estuviera fabricando armas. No vimos a Cristo Jesús fabricando la bomba atómica. No hemos visto a ningún ser celestial aplicándole veneno, por ejemplo, a los alimentos. Claro, no es veneno, para ellos son conservantes. No hemos visto a ningún ser celestial cogiendo un avión y fumigando grandes partes de la tierra o grandes áreas con venenos. No hemos visto a ellos, pero sí hemos visto al hombre hacer eso. Dios Padre simplemente se acomoda a esas situaciones y espera que tú como persona reacciones. ¿Por qué le echamos la culpa a Dios? El problema es que nosotros le echamos la culpa a todo el mundo. Si alguien nos dice, oye, tal cosa, entonces se dice, no, lo que pasa es que tal cosa, lo que pasa es que tal otra, pero nunca estamos de acuerdo nosotros mismos en que somos los culpables. Pero, oye, ¿por qué viene así? ¿Por qué viene así todo sucio? No, pues mira, es que yo iba caminando buenamente y pues me empujaron. Oye, pero ¿por qué se agarró con él? No, pues es que yo estaba tranquilo y de pronto pues me sacaron la piedra y yo me iba a defender, yo no me iba a quedar quieto. O una excusa. Y siempre excusas y excusas y excusas y excusas. Pero podrías actuar desde el nivel del amor y mostrar otra cara diferente. Los pensamientos espirituales deben crecer en cada uno de sus hijos y eso es lo que Dios Padre quiere. Los pensamientos espirituales deben crecer en cada uno de sus hijos. Los pensamientos de amor deben crecer en cada uno de sus hijos. Imagínense, por ejemplo, que ustedes tuvieran la oportunidad, voy a ponerles este ejemplo sencillo, que es más o menos como decir, ustedes tienen una sabiduría o tienen su mente y ustedes verán cómo la utilizan. Imagínense que yo les doy a ustedes, vamos a suponer, pongamos la moneda más fuerte, les voy a dar 1.000.000 de euros, por ejemplo, ¿sí? Y te digo que vayas y gastes ese dinero en lo que tú quieras, sin limitaciones, como tú lo quieras hacer. ¿Qué haces tú primero? Depende de lo que tengas en tu cabeza. Si tienes vicio, pues inmediatamente vas y compras vicio, ¿verdad? Si eres alcohólico, pues vas y compras alcohol de una vez y comprarás la que siempre ha querido tomar. Claro, con la estrategia
o más bien la excusa de brindar porque tiene dinero. Después de eso, entonces vas a un centro comercial. En la primera tienda, pues lógicamente vas a encontrarte los muebles que siempre has querido tener, que siempre has querido comprar, con la tela de yo no sé qué, bueno, en fin, el retorcido por acá y lo otro por allá, que siempre has querido comprar porque siempre pasabas por allí y no podías comprarlo, pues porque no tenía dinero. Pero como ahora tienes dinero, entonces, ¿qué vas a hacer? Pues los vas a comprar. Y vas un poco más adelante en el centro comercial y de pronto encuentras la televisión que siempre has querido. Ese de ciento y algo de pulgadas, full imagen. Claro, cuesta muchísimo dinero comprar eso, pero pues es que tienes 1.000.000 de euros, pues claro que lo vas a comprar, porque ¿cómo no lo vas a comprar? Tienes todo para comprarlo, ¿verdad? Y así sucesivamente, compras todo lo que siempre ha querido hacer el ego. Y sigue así hasta gastar todo el dinero, todo absolutamente el dinero. Yo pregunto, ¿dónde están los pensamientos espirituales en este caso? Pero si tú lo gastaste en forma puramente material, ¿dónde están los pensamientos espirituales en este caso? ¿Dónde? Y si no tuvieras esa oportunidad de 1.000.000 de euros, te lo pasarías toda la vida persiguiendo eso que compraste con ese 1.000.000 de euros. Y te harías cada vez más material con eso. ¿Te das cuenta? ¿Por qué pasa eso? Porque tú estás donde están tus pensamientos. Así de sencillo. Tú estás donde están tus pensamientos. Lo primero que pensaste con ese 1.000.000 de euros fue ir a comprar cosas materiales, pero nunca pensaste en las cosas de Dios, nunca pensaste en eso. ¿Se dan cuenta? Muy bien, hermanos. Espero que este punto les sirva para que nos demos cuenta dónde están nuestros pensamientos. Jesús dijo, donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. Y eso es verdad. Si para nosotros lo material es el tesoro y lo más importante, pues allí estará ese pensamiento. Hermanos, muchísimas gracias. Les habló este servidor José en nombre de la Fundación Gobierno de Dios y en nombre de la primera fuente y centro de todas las cosas y todos los seres. Que Dios los continúe bendiciendo por siempre. Porque soy